18:50 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes una investigación que ha salido a la luz hace poco, que si bien se venía gestando ya hace unos años, la investigación la investigación final ha sido ya publicada hace 2 días atrás. Estamos hablando de que una de las grandes discusiones en torno a lo que es la legalización, entre comillas, de la interrupción del involuntario del embarazo. Trato de evitar ciertas palabras porque saben cómo funciona el mecanismo de censura en esta plataforma, era respecto a si el feto podía sentir dolor o no. Y este fue uno de los temas principales mediante los cuales los acérrimos defensores de las causas antinatalistas se cernían para quitarle personalidad a ese ser ya vivo, pero que todavía no poseía la susceptibilidad de sentir y reaccionar ante los estímulos externos. Particularmente esto cobra relieve con un famoso documental que se estrenó allá en 1984 llamado El Grito Silencioso, que era dirigido por Bernard Nathanson, un médico que se había dedicado históricamente a dichas prácticas, entiéndase a lo que es desarrollar la antinatalidad, al tal punto que luego de su conversión y particularmente luego de su investigación, donde empiezan a aparecer lo que es la ecografía y el desarrollo de las imágenes dentro de lo que es la vida intrauterina, tiene un giro repentino en su vida, a tal punto que yo le dedico un apartado especial en mi libro. Esto fue un tema que se vino discutiendo particularmente desde aquella época. Desde 1984 existía esta discusión de si el niño por nacer podía sentir dolor o no, porque esto es lo que permitía diferenciar hasta qué punto era humano dicha, entre comillas, interrupción voluntaria del embarazo. Algunos, como el profesor Étienne-Émile Bielou, que era conocido por la elaboración del RU 486, el llamado pesticida humano, según los términos del propio profesor Lejeune, descubridor de lo que era la trisomía, lo describieron realmente como una estafa científica. Es decir, este profesor Etienne decía que esta idea de arrogarle una característica de personalidad al niño por nacer era una estafa científica porque no podía ser susceptible de sentir dolor. Recuerde que en el documental El Grito Silencioso se mostraba cómo había una lucha por la supervivencia de ese niño por nacer que no quería ser aniquilado en el vientre de su madre. Incluso algunos ginecólogos a nivel mundial reconocieron esta tesis y la defendieron con firmeza, pero los tiempos han cambiado y por suerte la parte sana de lo que es la ciencia ha seguido avanzando. Entonces, hoy creo que era necesario presentar justamente un extracto de lo que ha sido la investigación de Maureen Kondik, profesora de neurobiología de la Universidad de Utah, Estados Unidos, que también trabaja con el Instituto Charlotte Lozier, que es un instituto, para que lo puedan buscar rápidamente, un instituto pro vida. Ella sostiene la evidencia científica que demuestra la realidad del dolor fetal. El progreso científico ha permitido identificar las estructuras del cerebro que permiten al feto sentir dolor. Este es el punto en el cual inicia la profesora su investigación. Desde hace mucho tiempo y de manera casi universal, los científicos coinciden en que las conexiones entre la médula espinal fetal y el cerebro se forman entre las 12 y las 18 semanas, pero la creciente evidencia muestra que estas conexiones, que se desarrollan bastante tarde, no son necesarias para sentir dolor. Es un hecho aceptado que el feto puede sentir, y de hecho siente dolor, desde el comienzo del segundo trimestre entre las semanas 12 y 14. Recuerden que actualmente la interrupción libre y voluntaria del embarazo, particularmente en Argentina, que ya se encuentra legalizada, es hasta la semana 14. E incluso aduciendo cualquiera de las causales amplias, como el concepto tan ambiguo de salud psicológica o social, puede ser incluso posterior sin una fecha que lo limite. Uno de los expertos en la materia, Stuart Derbyshire, fue uno de los
dos únicos neurocientíficos que descartó la posibilidad del dolor fetal antes de las 22 semanas en un famoso informe estadounidense, pero ante la acumulación de evidencia científica en sentido contrario, abandonó su posición anterior. Estamos viendo que incluso gente marcadamente a favor de lo que son las políticas antinatalistas han tenido que retractarse por la contundencia de la evidencia científica. Derbyshire ahora sostiene que la evidencia, y cito textual, la evidencia y una lectura equilibrada de la misma apunta a que existe una experiencia inmediata e irreflexiva del dolor a través del desarrollo de las funciones del sistema nervioso central a partir de las 12 semanas. Esto es porque particularmente tenemos que pensar que se está haciendo una demostración paso a paso. Hay 5 formas de demostrar que la conexión entre la corteza y la médula espinal no es necesaria para la percepción del dolor. Múltiples estudios muestran que los animales y los humanos pueden sentir dolor incluso cuando la corteza cerebral está alterada, no ha madurado o está ausente. La eliminación total de la corteza en mamíferos como gatos y roedores no elimina su respuesta a los estímulos dolorosos. Del mismo modo, los niños que nacen sin la totalidad o la mayor parte de la corteza son conscientes y perciben el dolor y el sufrimiento. Otras 4 fuentes de datos muestran que los sentimientos y las emociones del feto aparecen mucho antes de que se establezcan los circuitos corticales. Los estudios demuestran que la corteza cerebral no es responsable de la aparición de las emociones humanas. Más bien son algunas regiones del cerebro que se desarrollan antes, como el tálamo, que están presentes desde la 12ª semana de gestación, las que pueden ser la base de la conciencia y las emociones. Y aquí hago un apartado especial. Hasta el día de hoy no hay ningún estudio científico, neurocientífico o psicológico que pueda haber desarrollado en forma plena y certera qué es en esencia la conciencia humana y dónde se alberga. Y sin embargo ya se está investigando cómo lograr albergar dicha conciencia humana en un mundo virtual prescindiendo del cuerpo del hombre. Los estudios de imágenes cerebrales y de estimulación cerebral en animales y humanos muestran que la pérdida de conciencia y de percepción del dolor están asociadas con la supresión de la función talámica. La evidencia experimental de la supresión de las regiones específicas del cerebro también refuta la afirmación de que el sufrimiento requiere actividad cortical. Finalmente, 3 series de observaciones fácticas de las reacciones fetales y del recién nacido a los estímulos proporcionan evidencia directa e irrefutable de la sensibilidad fetal a los estímulos dolorosos. En primer lugar, los fetos que nacen prematuramente desde la semana 21 exhiben comportamientos relacionados con el dolor y cuanto más prematuros son, más fuertes son las reacciones. Estas observaciones requieren que los circuitos corticales que se desarrollan posteriormente moderen o incluso inhiben dicho sufrimiento. De acuerdo con estas observaciones, un análisis reciente de la evidencia concluyó que a partir de las 13 semanas, el feto es extremadamente sensible a los estímulos dolorosos, por lo que es necesaria la aplicación de una analgesia adecuada para prevenir el sufrimiento fetal en caso de una cirugía intrauterina. En segundo lugar, los análisis recientes de las poblaciones indican que la presencia del útero no tiene ningún efecto de anestesia y que por lo tanto, como en el caso de un niño prematuro, un feto puede ser despertado por estímulos dolorosos. Por último, por no menos importante, las observaciones de ultrasonido 4D confirman que el feto responde a los estímulos dolorosos. Un estudio publicado en enero de 2021 muestra que los fetos de 29 semanas a los que se le inyecta anestesia antes de una cirugía intrauterina hacen gestos faciales como las muecas que se asocian específicamente con la experiencia del dolor. Estos gestos relacionados con el dolor no ocurren cuando el feto está en reposo o después de un estímulo sorprendente como un ruido fuerte. Un estudio realizado en junio de 2021 reprodujo estos resultados en un feto aún menor de las 21 semanas. Si bien expresiones faciales revelan experiencia de dolor en personas con capacidad limitada para comunicarse verbalmente, como son los niños pequeños, personas con demencia y muchas especies de animales, estas respuestas no ocurren en pacientes inconscientes, es decir, en estado de coma. Por lo tanto, el feto no solo reacciona al dolor en forma inconsciente y reflexiva, sino que comunica una experiencia consciente del sufrimiento a través del lenguaje universal del dolor. En conclusión,
En resumen, lo que se está viendo es que las 12 fuentes de evidencia resumidas aquí apoyan las siguientes premisas. Primero, contrariamente a las hipótesis de las asociaciones profesionales de médicos, no es necesario una conexión entre el tálamo y la corteza para que un feto se esté consciente y experimente el dolor. Y segundo, un feto probablemente esté consciente y es capaz de captar el dolor a las 18 semanas o antes, posiblemente a las 12 semanas. Esto supone un sufrimiento terrible cuando este niño es aniquilado por voluntad de quienes lo engendraron en torno a lo que son las políticas antinatalistas que se están desarrollando actualmente, ya sea bajo la idiosincrasia feminista, ecologista o transhumanista. Habrá que ver entonces cómo se reciben estos hallazgos científicos dentro de estos círculos, entre comillas, pro-choice, y cómo hará luego para intentar ocultarse dicha práctica. Más cuando vemos que actualmente se intenta ya trasladar este concepto de violencia ecográfica cuando se muestra a una mujer que está por practicarse un determinado procedimiento en su útero, se lo considera como un hecho de violencia simbólica, particularmente violencia ecográfica, que una mujer que quiere aniquilar la vida de su niño por nacer tenga que escuchar el latido de los corazones o ver la imagen de su niño dentro de una pantalla. Pero creo que era necesario traer esto porque así como constantemente estamos hablando de argumentos en defensa de la vida, creo que hoy ya hay una respuesta contundente a que cuando se plantea esta idea de eliminar un embarazo sin límites, aduciendo cualquier causal como se encuentra actualmente legalizado, donde no se plantea ningún límite hasta momentos antes de nacer, legalmente sería posible, aduciendo violencia, haber sido producto de un abuso, aduciendo un problema de salud psicológico también, psicológico, socioeconómico. Bueno, claramente que no estamos hablando de que hay un algo que es parte del cuerpo de la mujer, porque no es así. De hecho, la mujer puede estar anestesiada y el niño por nacer seguir sufriendo el dolor, lo cual significa que hay un algo más, que ya no, si alguien obligase a la mujer a terminar con ese embarazo, ya no sería un delito de lesiones. Entonces, su cuerpo o su decisión no es una teoría que pueda aplicar. Entonces, ¿qué es ese algo para esta caterva de progresistas que se han dedicado sistemáticamente a desconocer la faz científica que describe desde qué momento hay vida y de qué momento esa vida ya puede sentir o no dolor, y a desconocer la faz moral que prescribe que matar está mal? He querido compartir esto, insisto, para demostrar que hay vida desde la concepción y mucho antes de lo que se piense ya está la facultad de sentir o no dolor. Y que, insisto, no quiere decir que porque sienta dolor se debe respetar la vida. Es solamente un argumento más. La vida se respeta en su valor intrínseco porque la capacidad de sentir dolor es aleatorio. Una persona podría estar en coma y no por eso pierde su derecho a la vida, aunque no sienta dolor. Pero sí se muestra que a la crueldad, particularmente del feminismo, hay que sumarle también esta crueldad de que el niño por nacer sí siente y no es como ellas dicen que es un conjunto de células inertes. Nada más. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.